Lo que vamos a hacer, ya que somos los hijos del tiempo, es situarnos en la ciudad de Rufino, en el sur de Santa Fe. No tan lejos de la ciudad de Rosario, no tan lejos de Venado Tuerto. En 1909, en febrero de 1909, ahí nació un señor al que le pusieron de nombre Bernabé Ferreira. Ferreira era el apellido del padre, por supuesto. Evidentemente. En ese febrero de 1909 abrió sus ojos el niato, porque nació con la nariz medio achatada y desde chiquito ya le decían el niato. Parecía que había sido boxeador de chiquito, pero no era así. Fue una cuestión de nacimiento. La madre agradeció porque seguro que pegaba muchas patadas. Claro, seguramente. Bueno, el niato tenía 5 hermanos, pero tenían especial debilidad. Él por uno de sus hermanos llamado Paulino y Paulino por él también. Se llevaban unos 5 años de edad, fueron muy compañeros al margen de los otros hermanos, en un hogar bastante humilde, con padres mayores. Bernabé era el más chico. Varios de los hermanos tuvieron que salir a trabajar porque el padre ya era grande. Y el pibe, el Bernabé, empezó a ir a la Escuela Nacional. En 1920, tenía 11 años y medio, lo expulsaron de la escuela porque se escapaba para jugar al fútbol en un descampado vecino. Estamos hablando, insisto, de 1920. Terminó de estudiar en la Escuela Fiscal de Rufino. Pero a los 12 años, ya muy de chiquito, ese Bernabé resolvió que iba a ser jugador de fútbol. La madre, que estaba bastante agotada por el esfuerzo que daban las 5 criaturas, lo mandó a vivir con su hermano, el tío solterón que se llamaba Bernabé, justamente, que era tío materno, no tenía el mismo apellido, pero se llamaba Bernabé, que lo acompañó mucho, le daba las monedas suficientes para que fuera a comenzar a despuntar este vicio, y así a los 13 años, un año después, Bernabé llegó al equipo de barrio que se llamaba Jorge Newbery, uno de los clubes chicos de la ciudad de Rufino, y a los 14 años Bernabé debutó en la primera división de Jorge Newbery. 14 años. Sí, jugando el campeonato de la Liga de Rufino. Era un precocidad. campeonato, sí, una precocidad increíble. Lo cierto es que con 14 años jugó 22 partidos en ese campeonato y metió 24 goles. Ah, bueno. Ya era una sensación, porque hacía más goles de los partidos que jugaba. 24 goles en 22 partidos. Sí, tenía un promedio superior al gol por partido. Bueno, no le gustaban ciertas actitudes bruscas de algunos rivales, era muy chico, lo tomaron de punto algunos rivales, pero sus compañeros lo defendían. Bernabé estaba creciendo, pero nunca iba a ser muy alto. Ya cuando era grande llegó a medir 1,73 m. Era, digamos, en términos suaves, retacón. ¿Sí? Sería hoy uno de estos petizos en el... Claro, sí, que tampoco se puede catalogar de petizo, no, 1,73, pero en el no mundo era del alto. deporte y del fútbol jugadores como Agüero, Messi y por ahí que nosotros llamamos petizos, más o menos andan por esa más altura. o menos con esa estatura. Bueno, pero los vecinos del barrio iban a ver jugar al pibe Bernabé, que pateaba muy fuerte ya por esos momentos, que tenía una buena visión del juego y que hacía muchos goles. Alguien de Rosario se interesó en Bernabé y lo convenció y lo llevó a jugar para Newell's Old Boys. A los 17 años, Bernabé Ferreira debutó en la Liga Rosarina jugando para Newell's contra Sparta de Rosario, uno de los equipos populares de aquellos años. El partido terminó 1-1, pero no cayó bien la llegada de Bernabé, promocionado como un chico maravilla que hacía muchos goles. Jugó 3 partidos y se volvió a Rufino. No se sintió cómodo Bernabé en ese ambiente. Bueno, por esos años siguió haciendo goles en el equipo de Rufino. Los apodos ya llegaban: el pibe cañonazo, balazo, el romperredes o el niato, como lo conocían todos. En 1927, cuando ya Bernabé tenía 18 años, su hermano Paulino lo convenció de ir a jugar con él, porque Paulino también jugaba al fútbol, en Junín, en la Liga del Oeste. Y ahí fueron. Había un equipo muy famoso de aquellos años que tomaba el nombre del ferrocarril, que se llamaba Buenos Aires al Pacífico, el famoso BAP, que ganó muchos campeonatos de la Liga del Oeste. El equipo se llamaba Buenos Aires al Pacífico. Era el nombre del ferrocarril. Sí, no, Buenos está bien. Aires al Pacífico, así jugó. No, siempre con estos nombres que a veces traes, siempre pienso en los pobres hinchas que tienen que cantar en la tribuna. Y dale BAP, y dale BAP. Qué sé yo, Buenos Aires. Bueno, sí, Buenos Aires al Pacífico. Ganaron en 1927 la Liga del Oeste y le ganaron la final 1-0 a Sarmiento de Junín, con gol de Bernabé, que tenía 18 años. Bueno, Bernabé jugaba los domingos,
pero no volvía a Rufino. Se quedaba trabajando en la estación Junín del ferrocarril. Era ferroviario en ese momento. En eso estaba Bernabé, jugando los domingos y trabajando en la estación del ferrocarril, cuando un delegado del ferrocarril, que estaba vinculado a la estación Talleres, que era la estación de remedios de escalada donde se reparaban los trenes, lo convenció de ir a hacerse una prueba en Talleres de remedios de escalada, que era un equipo importante de primera división. Lo llevaron. No pasó la prueba. Un vidente, un tipo anticipado a los tiempos, dijo, no sirve para nada. ¿Cuántas veces pasa esto? ¿Cuántas veces pasa con tantos jugadores de estos que después alcanzan la celebridad? Bueno, desilusionado, Bernabé Ferreira se volvió con sus petates por el tren a Junín. Siguió jugando ahí y en 1929, ya con 20 años, otra persona vinculada al ferrocarril, que tenía una especie de poder que le habían dado dirigentes de Tigre para atraer a algún jugador del interior, llamado Alberto Monge, lo vio jugar y le dijo que le ofrecía ir a Tigre para tomarse una prueba y que seguramente como él jugaba iba a quedar. Bernabé no quería y finalmente su hermano Paulino, otra vez que era como su padre y todo junto, su consejero, le dijo, andá a jugar, dejate de embromar, Tigre juega en primera, el fútbol ya estaba en el run de que iba a llegar el profesionalismo, estábamos en 1929, insisto, y a comienzos de 1930 Bernabé jugó para Tigre contra el Porvenir, un partido amistoso. El Porvenir también estaba en primera división en esos campeonatos de 34 y 35 equipos. Tigre ganó 4-0. ¿Quién hizo los 4 goles? Bernabé. El asunto es que los dirigentes de Tigre, fíjense qué cosa, ¿no? Estábamos en el amateurismo, cosas de Argentina. El profesionalismo llegaría un año después. Estábamos en inicio de 1930. Le hicieron firmar un contrato en el amateurismo, con una responsabilidad del club de pagarle 200 pesos por mes. Y le dieron una prima de 500 pesos porque Bernabé dijo que tenía que ayudar a la familia. Bueno, no le gustó cómo lo trataban tampoco. Era chico, venía con mucha fama de goleador, pero los compañeros lo miraban de reojo. Entonces le mandó una carta a su hermano Paulino de que se iba a volver a Rufino. Su hermano Paulino, no sabemos si le escribió, logró comunicarse vía telefónica. Lo cierto es que se tomó un tren, vino para el Tigre y lo convenció a Bernabé de que se quedase en Tigre. Y Paulino, ante el pedido de Bernabé de que se quedara a vivir con él, le dijo, mirá, a mí en Tigre no me van a tomar, yo voy a ir a otro club. Lo tomó Platense, fue a jugar a Platense y se quedó 2 años jugando en Platense. No fue un delantero importante en esos años, hizo algunos goles, era delantero también, había otros jugadores en esos puestos, en el puesto de él estaba Luis Huesito Sánchez, del que ya hablamos en otro momento, el chico que fue goleador, suicidándose. Bueno, lo cierto es que Bernabé se quedó. Empezó a hacer goles en algunos amistosos y algunos dirigentes de Huracán lo vieron en un amistoso y le pidieron a Tigre, ya que todavía no había empezado el campeonato, permiso para llevarlo a una gira por el interior del país. Le dijeron, lléveselo, total, un pendejo de 20 años que no es desconocido. Bueno, Huracán jugó 8 partidos en esos amistosos entre Salta, Tucumán, Santiago del Estero. Bernabé hizo 11 goles en esos partidos, pero tenía que volver a Tigre. Cuando ya estaba en Tigre y ya se había entrenado con la primera, Vélez inició una gira famosa, que fue una gran gira que hizo Vélez por toda América Latina. Pasó desde Chile y llegó hasta los Estados Unidos. Jugó 25 partidos, ganó 20, empató 4 y perdió 1 solo, con un equipo de Estados Unidos, increíblemente. No nos olvidemos que Estados Unidos en el 30 jugó las semifinales del Mundial. Sí. O sea, algunos jugaban al fútbol. Alguien jugaba al fútbol. Claro. Sí. Bueno, 84 goles hizo Vélez en esa gira. Bernabé hizo 38 de los 84 goles. Es decir, todavía no había debutado en Primera División y ya había jugado en 2 equipos. Sí, no tengo el dato exacto, pero me parece que con Vélez ya había jugado algún partido en la Primera de Tigre. Pasó algo con Sport Boys, el equipo del puerto del Callao, de la ciudad de Lima. Bernabé desmayó al arquero López de un pelotazo. El arquero López fue internado con conmoción cerebral. Bernabé lo fue a visitar con gente de Vélez y el arquero le dijo, si nos enfrentamos de nuevo, si va a patear el arco, avíseme. Nunca se supo cómo, pero fue una historia particular. Bueno, arrancó el campeonato de 1930, que empezó casi a mitad de año, porque no nos olvidemos que estaba el campeonato mundial. Bernabé jugó 24 partidos para Tigre en ese campeonato y metió 18 goles. ¿Sí? Fue famoso el partido en el que San Lorenzo le ganaba a Tigre 2-0 en la cancha de Boca, y 3 goles de Bernabé le permitieron a Tigre ganar el partido 3-2. Desde ese momento, un par de medios de diarios le pusieron de apodo La Catapulta.
a Bernabé. En 1931 arrancó el profesionalismo y Bernabé se quedó en Tigre. Jugó para Tigre nada más que 13 partidos. Tuvo algún problema de lesión. Bernabé era muy reacio a protegerse las piernas, nunca se vendó los tobillos y no usaba canilleras, si es que las había en ese momento. Protecciones no usaba. Bueno, le pegaron muchas patadas, así todo le alcanzó para hacer 20 goles en 13 partidos. ¿Está claro? En 1931. Cuando terminó el campeonato, River, enojada la dirigencia de River porque Boca había ganado su clásico rival de la Boca, el primer campeonato del profesionalismo y el último del amateurismo, sacudieron la alcancía y empezaron a comprar jugadores. Compraron a Domingo Arrillaga, el insider derecho de Quilmes, a Carlos Santamaría, el mediocampista lateral de Platense, y gastaron la friolera de 38.000 pesos contratando a Bernabé Ferreira. Le dieron 10.000 pesos de prima al jugador y desde ese día, además de la contratación ya anterior de Carlos Peuchele, River pasó a ser definido como los millonarios, por esos aportes de dinero. La revista Caras y Caretas, en 1931, calculó que con los 38.000 pesos que pagó River por Bernabé, se podían comprar 11 autos alemanes marca Opel de 4 cilindros. O si no, 5.600 pares de zapatos de la tienda Jaros, que era una de las más bacanas, 514 trajes de casimir inglés o directamente 520.000 kilos de trigo. Esas son las posibilidades, ¿no? Con lo que costó Bernabé. Bernabé debutó en la primera fecha del campeonato del 32, el 13 de marzo contra Chacarita, en la vieja cancha de Alvear y Tagle. River ganó 3-1, Bernabé hizo 2 goles. En las primeras 12 fechas, Bernabé hizo 17 goles. Y en la fecha 13 era tal el fenómeno que había producido su figura que una marca de cigarrillos daba un premio al arquero que mantuviera su invicto no contra River, contra Bernabé. En la fecha 13, el arquero de Huracán, De Nicola, recibió el premio por haber mantenido el arco invicto. Ya se hablaba del mortero de Rufino, porque la cuestión de buscar apodos era muy común. Pero en aquellos partidos, Hugo Marini, que era el jefe de deportes del diario Crítica, un periodista muy respetado de la época, saliendo de la chiquita cancha de Atlanta, en aquellos años, escuchó, según contó él, a un abuelo que iba con alguien que parecía ser su nieto, y hablaban de Bernabé. River creo que había ganado 5-0 con 3 goles de Bernabé, y el abuelo le decía al nieto, no es un hombre, es una fiera. Y a partir de ahí le pusieron La Fiera, en el diario Crítica, que era el diario más vendido de la época. River ganó el torneo del 32. Hizo 84 goles. Bernabé metió 44. Fue el goleador del campeonato. El segundo goleador del campeonato fue Pancho Barallo, de Boca, y un par de jugadores más, como Hugo Lamana, de Talleres de Escalada, que hicieron 24. 20 goles menos. Hay un detalle de una nota de la época, de una explicación que dio un dirigente de River, que decía, su falta de habilidad quedaba mejor disimulada en los días de lluvia. Y a él lo fascinaba jugar con la pelota mojada y embarrada porque pesaba más. Por eso, cuando la lluvia no venía y River jugaba de local, se preparaban las pelotas de una manera especial para Bernabé. En aquel tiempo el balón era de tiento y llevaba una cámara adentro. Bernabé desinflaba la pelota, colocaba la cámara dentro de otra, ponía hasta 2 cámaras dentro del cuero, la cosía, y esa pelota especial descansaba 48 horas antes del partido en un balde con agua. A la hora del partido, esa pelota era una bomba. Esa es la explicación que dio un dirigente sobre lo que conseguía Bernabé con la pelota de tiento inflada. Qué curioso que se preparara una pelota para un único jugador y el resto del equipo tuviera que acoplarse a jugar con esa bomba. Sí, tenía buenos jugadores River en esos años. Sí, ¿no? bueno, pero justamente al tener buenos jugadores, supongo que le sería más complicado jugar con esa pelota que con una pelota normal. Es una buena pregunta que la respuesta la tiene en los títulos que ganó River en el 32, en el 36 y en el 37. Bernabé jugó 8 temporadas en River, jugó su último partido el 26 de mayo del 39, ya en el flamante Monumental que se inauguró en el 38, River y Newell's empataron 2-2. En River, en partidos de campeonato, hizo 187 goles en 184 partidos. En Tigre había hecho 38 en 37. Por lo tanto, hizo 225 goles, 206 en el profesionalismo, en 221 partidos oficiales. Es el único jugador argentino de la historia
con más goles que partidos jugados. Murió el 22 de mayo del 72, a los 62 años. También ganó la Copa América de 1937 con River y ganó 2 Copas Aldao, que eran las copas entre el campeón de Uruguay y el campeón de Argentina. En Rufino hay una calle que lleva su nombre y en Junín también hay una calle que lleva su nombre. En la selección, sin embargo, no tuvo una participación notable, ¿no? No. Y no había tanta competencia internacional. Recordemos que no fue convocado al Mundial de 30, era muy pibe y en el 34 era profesional y no podía jugar. Lo cierto es que dejó una historia grande en el fútbol. Por allí quedaron en el recuerdo frases de Aníbal Troilo, que se hizo amigo suyo, fana de River, que decía que Bernabé había sido superior a todos, que podrían venir nuevos jugadores, pero Bernabé había quedado en la marca histórica. Jugó solamente en River, en el profesionalismo, y participó de películas de cine. Participó al lado de Luis Andrini en una película que se llamaba El Cañonero de Giles, en el que Luis Andrini hacía de Bernabé, y Bernabé tenía alguna participación menor. Se le dedicaron 2 tangos famosos a Bernabé. Uno es El sueño del pibe, en el que aparecen otros nombres de jugadores, pero por allí alguna frase dice que de ese chico que dicen todos que patea como Bernabé. El gran Bernabé. ¿No? Claro, el gran Bernabé. La mejor versión es la de Osvaldo Pugliese con Roberto Chanel, que es de 1945, letra de Reinaldo Giso y música de Juan Puey. Pero lo que vamos a tener para cierre de este fenomenal ídolo del amateurismo es el tango que se llama Bernabé la Fiera, que dura poquito menos de 3 minutos, interpretado por Ernesto Famá con una orquesta trascendente de la época, la de Francisco Canaro. Ese fue Bernabé Ferreira, que terminó, después de un partido de homenaje que le hizo River con el estadio lleno, con 60.000 personas ante Peñarol de Montevideo en los años 40, terminó cuidando la cancha de pelota paleta de River. Porque así como Walter Gómez estaba en el estacionamiento de River, Bernabé terminó cuidando la cancha de pelota paleta y en algún momento se pudrió y se volvió a Rufino y allí murió en mayo del 72. Hay 3 jugadores nada más en la historia del fútbol sudamericano o latinoamericano que llegaron a este promedio increíble de convertir más goles que los partidos que jugaron. Estoy hablando de Valeriano López, el ídolo de Sport Boys de Perú, de otro jugador brasileño, cuyo nombre la verdad que no lo pude retener después de leerlo en algún lado, y del propio Bernabé Ferreira. Hay algunos otros que hicieron una cantidad de goles así, pero no eran latinoamericanos. El vasco Isidro Lángara hizo en San Lorenzo 120 goles en 110 partidos, entre 1939 y 1943. Lángara debutó en San Lorenzo en los mismos días en que se estaba despidiendo del fútbol Bernabé. Lángara bajó del barco porque venían los vascos huyendo de la guerra civil y de la dictadura franquista que ya había comenzado, y en su debut le metió 4 goles a River. Pero esa es otra historia, la del vasco Lángara, que juró no volver a España hasta que muriese Franco y en 1975 regresó a España.